Buenas tardes a todos. Es una bendición verlos, Beto. No, ya tiene un rato, la verdad es que sin duda ya desde la pandemia y si no es que antes, que no nos vemos, pero fíjate, todo es bíblico, es bíblico. Yo recuerdo cuando leo la Biblia y digo, no me comparo con ninguno de esos grandes hombres, pero fíjate, cuando dice el apóstol Pablo que había propuesto en su corazón visitar a los hermanos en otras iglesias o a aquellos que había conocido, ¿va? Que Dios había puesto en su camino, hacia con el simple hecho de haberlos conocido en la iglesia, él entendió que eran parte de la familia, del cuerpo de Cristo, y uno de sus deseos era volverlos a ver, visitarlos, saludar, compartir con ellos, ajá. Y por alguna razón, en algunas ocasiones él dice que pues le fue impedido, ¿no? Y de la misma manera, fíjate, ya pasaron algunos años, va, eh, que te vi, César, Beto y a mis demás hermanos, la verdad es que yo pues veo cómo Dios los ha levantado y cómo Dios los ha enviado a predicar el evangelio. Y eso es algo maravilloso, de verdad. Eh, por mi parte, pues le pido a Dios que me muestre junto con mi esposa, que me muestre junto con mis hermanos con los que hoy estamos sirviendo, ¿verdad? ¿Qué propósito tiene para nosotros o qué es lo que sigue, ¿no? ¿Qué es lo que sigue para nuestras vidas? Pero todo en base al mismo propósito. ¿Cuál sería? Bueno, sabemos que todo es para la gloria de Dios y es predicar el evangelio hasta el último rincón de la tierra. Esa es la meta, ¿verdad? Y después de eso podemos decir, he acabado la buena carrera. Pero bueno, mientras eso sucede, quiero compartirte hoy una palabra, ¿verdad? Este, Acompáñame en una oración, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amén. Y que sea Dios hablando a nuestro corazón. Padre, hoy en el nombre de Jesús te damos gracias, te damos la gloria y la honra, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos, porque una vez más estamos en tu bendito nombre, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros y que nos has permitido el día de hoy, en especial en esta tarde, Señor, reunirnos en tu nombre para escuchar tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, colaboradores, de mis pastores, Señor, de cada líder, de cada hombre y mujer que ha entregado su vida a ti, Señor. El día de hoy te pedimos que hables a nuestro corazón y que con el propósito de seguir teniendo ese mismo sentir y con el propósito de que tú seas formado en cada uno de nosotros, Señor, a través de tu palabra, a través de este tiempo, Señor. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das el día de hoy de reunirnos una vez más delante de ti, Señor. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, mira, efectivamente le decía a César, ¿verdad? Todavía no tenía el tema cómo titularlo, ¿verdad? Pero fíjate, quiero irme un poquito despacio, no quiero revolverme, ¿verdad? Para no ponerme más nervioso de lo que ya estoy, pero sin duda quiero compartirte una parte de la escritura. No sabía como tal cuál es el mensaje principal hasta ahorita que antes de empezar, pues estaba orando y pidiéndole al Señor dirección, ¿verdad? Me decía uno de los pastores de hace muchos años, Juan Carlos, me marcó hace rato de la Penny y me decía, no te preocupes, no te preocupes en qué vas a compartir, mejor preocúpate en cómo lo vas a compartir, eh, echa tu ansiedad delante del Señor y simplemente comparte lo que Dios puso en tu corazón. Amén. Entonces, ya pensando y meditando un poquito en eso, cuál es el propósito, cuál es el mensaje que te quiero compartir el día de hoy, tiene que ver sin duda, el cómo efectivamente, eh, cómo estamos siendo formados, ajá, en manos del alfarero. ¿Quién es el alfarero, verdad? ¿Cuál es la casa del alfarero, verdad? Acompáñame, por favor, a Jeremías capítulo 13.
Jeremías, perdón, nuevamente, capítulo 18, disculpen. Ajá. Fíjate, esta palabra se la compartí hace unos días en una situación personal con mi familia. Se la compartí a mi hermano. Ajá. Él tiene problemas de adicciones y problemas, pues, que tristemente han acabado con su juventud, con mucha de la bendición que Dios nos ha dado, ¿verdad? Eh, al hombre, hablo en general, ¿no? Y por causa de ello, pues se ha perdido, ha vivido también ya una cárcel y pues tristemente él no ha podido salir de ese hoyo, ¿no? Y el día domingo lo visitaba ¿cómo se llama? En un centro de rehabilitación y platicando un poquito con él, yo he tratado como de conocerlo, de entender el, el por qué es así, ¿no? El comprenderlo, por qué es así, ¿no? Por qué ha llegado al punto de descuidar absolutamente todo, dos hijas que tienen, ¿no? Y llegar al punto hasta de atentar contra su vida. Entonces, yo le pedí a Dios sabiduría, le he pedido a Dios sabiduría de cómo manejar esa situación, de cómo darle testimonio, de cómo ayudarlo, pero sobre todo de cómo amarlo. Ajá, porque en definitiva una de las cosas en las que pensamos cuando vemos a alguien que está atravesando por esa situación, te estoy hablando te estoy hablando de una adicción, te estoy hablando de una condición espiritual, te estoy hablando de una enfermedad. Ajá, lo primero que nos preguntamos nosotros como líderes, como cristianos, es ¿por qué? ¿No? El por qué no puede cambiar o llegamos hasta pensar, es que él no quiere cambiar, ¿no? Entonces, eh, al final de cuentas, encuentro una verdad ya platicando un poquito con él, porque pues yo fui con la intención de simplemente escucharlo. Ajá. Una vez alguien me dijo, si tú no tienes nada que decir, con el simple hecho de irte y sentarte con él y escucharlo, ajá, va a ser tal vez lo mejor que vas a poder hacer por la vida de esa persona. Ajá. Yo no lo entendía y te lo digo con vergüenza, ¿verdad? Ya llamándonos líderes, ya llamándonos pastores, ya llamándonos cristianos, a veces nos encontramos con ese tipo en mi caso, ajá, situaciones tan personales que se te olvida, ¿no? Te bloqueas y definitivamente llegamos a un punto en el que no sabemos cómo manejar esa situación, ¿no? Y en otras palabras, lo único que tenemos que hacer es amarlos, ¿no? Pero ¿quién tiene la capacidad de amar? ¿Quién tiene la capacidad de no juzgar, de simplemente quedarse callado y acompañar y presentarle a Jesús en el silencio a otra persona? No todos, de verdad, te lo digo y te lo digo con vergüenza, primero que nada de mi parte, ajá, porque no sabía cómo hacerlo y alguien me dijo, simplemente ámalo a través de escucharlo, simplemente ámalo a través de irlo a visitar, simplemente ámalo a través de hacer una buena obra si tú quieres. Ajá. ¿Qué tiene que ver con lo que te quiero compartir el día de hoy? Ajá. Eh, eh, tiene que ver, tiene que ver mucho, mucho, porque alguien que no sabe amar, entonces algo está mal. Ajá. Entonces, ¿dónde está Cristo formado en la vida de ese cristiano? ¿Dónde está Cristo en la vida de ese hermano? Ajá, de ese hombre, de ese líder. ¿Vale? Dice la escritura, te voy a leer esta parte, Jeremías capítulo 18 versículo 1 en adelante, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Ajá. Levántate, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hoy tú y yo estamos aquí reunidos, yo espero que, de verdad, con todo respeto, se lo digo a todos, ajá, que cada uno, y se los agradezco, que cada uno de los que vengamos, de los que nos conectamos el día de hoy, vengamos con fe,
Una de las cosas que en las que estaba pensando, decía, bueno, pero ¿qué le voy a compartir si a lo mejor muchos de ellos llevan muchos más años en el Evangelio que yo? Conocieron de Cristo, el día de hoy ya son líderes, ¿cómo se llama? De una iglesia, ajá. Y en mi pensamiento decía yo, ¿qué les voy a enseñar? ¿Yo qué les puedo enseñar a ellos? Ajá. ¿Qué le puedo decir a otros líderes que llevan más tiempo que yo? Pero el punto no es ese. El punto es que cada uno de nosotros, cada vez que nos reunimos, cada vez seamos líderes o no, seamos pastores o no, seamos recién convertidos o no, si algo debemos hacer cada vez que nos reunimos es desear escuchar la voz de Dios. Ajá, en otras palabras, hay que venir con fe. Hay que venir con fe para poder escuchar la voz de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ¿cómo viene la palabra de Dios? Dice el versículo 2: levántate y vete a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Ajá. El Señor nos da una promesa a ti y a mí. De hecho, desde el Apocalipsis entendemos lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos para oír, dice la Escritura, oiga. Ajá, eso me dice que Dios siempre está hablando. Y esto es maravilloso, ¿eh? Y esto es maravilloso porque en definitiva, si algo debemos entender, si algo debemos entender, a pesar de la distancia, a pesar del tiempo, a pesar de las edades, a pesar de las condiciones, es una cosa, Dios siempre está hablando. Dios siempre nos está hablando a través de su Espíritu Santo. Dios siempre nos está dando una palabra constante. Dios siempre nos está llamando al arrepentimiento. El Señor siempre se está manifestando, así como en la vida del profeta Jeremías, ¿verdad? Recordemos que estaba en medio de la cárcel, que atravesó, o sea, infinidad de circunstancias, y él no rehusó declarar lo que el Señor le mandó a hablar. Ajá. De la misma manera, cada uno de nosotros, yo creo que cada quien, que sin duda cada uno de nosotros está en una etapa diferente, hablando del crecimiento espiritual, hablando del ministerio, hablando de la ciudad, de las condiciones, pero en definitiva, no me podrás negar esto, hermano. Dios siempre está hablando a nuestras vidas, siempre nos está hablando a nuestro corazón, siempre está poniendo en nuestro corazón el querer como el hacer. Fíjate qué maravilloso, hasta eso Dios hace en ti y en mí. Él pone el querer como el hacer, ¿no? Y eso yo no lo entiendo a veces. Eso yo no lo entiendo a veces, pero sí sé que viene de parte de Dios, así como esta palabra que vino al profeta Jeremías con un propósito. ¿Sale? Voy a ir despacio para que pueda yo mismo armar y ¿cómo se llama? Concretar el mensaje, ajá, que te quiero compartir. ¿Por qué? Por una razón en especial. ¿Cuál sería el mensaje principal de esto? ¿Cómo está siendo formado Cristo en nosotros? Ese sería el mensaje. ¿Cómo está siendo formado Cristo en nosotros? ¿Por qué razón? Mira, yo pensé que este mensaje que le llevaba a mi hermano, ajá, que le compartí el día domingo, fíjate, por un momento pensé que eso era para él, ¿no? Porque pues yo llegué y lo abracé, lo saludé, nos sentamos a comer, platiqué, lo escuché, ajá. Y después de que lo compartí, después de que se lo compartí, o mucho antes, en la iglesia eh, en la que estamos compartiendo mi hermano Ricardo Cortina y yo, ha llegado mucha gente en diferentes tiempos, pero en algún momento, ¿qué crees? Se han ido, no han permanecido. Por muchas razones, no me voy a meter en eso, pero quiero que entendamos esta parte. Ajá. El día, ni no somos muchos. Oye, si tú me preguntas cuántos somos ahí en la iglesia donde estamos, están, ¿cómo se llama? Está nuestro hermano Hugo, su esposa, ajá. Y hace como 3 domingos o 4 ocurrió algo que yo no me esperaba. Ajá, nosotros somos 5 hermanos.
5 hermanos, ¿vale? Y de un día para otro empezaron a congregarse, empezaron a llegar a la iglesia. Ajá. Em- eh, y han estado ahorita cada domingo, ¿vale? Yo creo que Dios los está llamando. Yo creo que Dios los está llamando, pero fíjate, aunado a lo que te compartía, a lo que te comparto de esta parte de la escritura, ajá, ellos llegaron, curiosamente llegaron después de que mi hermano el más chico, del que te platico, este, quiso atentar contra su vida. Los espantó tanto que al siguiente domingo ahí estaban. Ajá. Les dio miedo perder a nuestro hermano. Les dio miedo que mi hermano se quitara la vida. Les atemorizó que, que pasara algo como eso. Y eso los orilló a que fueran a la iglesia. Ajá. También a mí me ocurrió, pero quiero aclarar algo. Yo no me esperaba que ellos tomaran la decisión sin que yo les dijera o sin que los invitara, te lo digo así, ajá, a que ellos fueran a congregarse. Ahorita estoy orando, estamos orando junto con mi esposa y estamos en una etapa, estamos ayunando los días lunes por quien guste, ajá, acompañarnos con el propósito de orar por la iglesia en la que estamos, por aquellos que se han ido de la iglesia y por aquellos que han llegado para que permanezcan. Ajá. Pero creo yo, aunado a lo que te estoy compartiendo el día de hoy, es importante orar y ayunar con un propósito, que Jesús sea formado en cada uno de ellos, para que permanezcan. Si Jesús no está siendo formado en la vida de una persona, es muy fácil que se cumpla lo que la Escritura dice. Ajá, que se aparten y se vayan, que se desvíen, que se pierdan, ajá, que, que tomen un camino diferente. ¿No? Entonces, digo, si gustan acompañarnos, estamos los lunes en ayuno y oración por todas las iglesias y por las iglesias que están en casa. Ajá. Entonces, algo que Dios me mostró cuando yo los vi, porque llegaron y me platicaron, ¿no? Me platicaron, ¿sabes qué? Pasó esto con nuestro hermano y ocurrió esto y aquello, y llorando, ¿eh? Y llorando. ¿Ah? Ya, ya pasando los días me di cuenta de algo, Dios me mostró algo. ¿Qué? Que no solamente mi hermano necesita a Cristo en su vida. Ajá. Y esto ya se los compartí posteriormente a cada uno de ellos, a mis 4 hermanos restantes. Me di cuenta que Jesús, que no solamente Él necesita ayuda, sino no solamente Él, sino mis demás hermanos y no solamente ellos. Yo también, yo mismo necesito al Señor en mi vida. Necesito a Jesucristo formado en mí. Dice la palabra de Dios, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Amén. Si te das cuenta, la palabra que vino a Jeremías lo mandó a la casa del alfarero, más diciéndole, ahí te haré oír mis palabras. Ajá. En el versículo 3 dice que lo que ocurrió en la casa del alfarero, ajá, no es que Jeremías haya escuchado algo, las palabras, sino lo que vio a un hombre trabajando, vio a un alfarero trabajando sobre la rueda. ¿Qué significa esto? ¿De qué manera, mira, de qué manera está siendo formado Cristo? ¿De qué manera nos está formando el Señor a ti y a mí? Ajá, yo recuerdo a un pastor que él decía mucho, este, llegábamos a trabajar y él me decía, ¿sabes qué? Dios me habló, Dios me habló, ¿no? Dios me habló a través de las cosas, o sea, era algo espiritual, algo muy bonito. ¿Por qué? Porque este hombre me compartía y me decía, mira, acabo de ver esto y Dios me habló, Dios me mostró, me dijo algo a través de lo que vi. Y fue lo mismo que pasó con Jeremías.
Ayer, mira, yo creo que la mayoría sabe lo que pasó acá en la ciudad de México y en el estado, ¿verdad? El terrible accidente que pasó, algo muy fuerte. Nosotros vivimos algunos, bueno, yo vivo aquí a 15 20 minutos, ajá, de Santa Marta y fue algo terrible. Yo venía regresando en la noche del trabajo, todo lo vi por redes sociales, ¿verdad? Y cuando pasé por ahí, vino a mí esta palabra que en algún momento ocurrió con los profetas, cuando algunos de ellos lloraron sobre Israel, lloraron sobre la ciudad derribada, sobre la ciudad quemada. Al momento que yo pasé por ese lugar, por toda la tragedia, vino a mí esa palabra. Y eso me hizo entender una cosa. Ajá, me mostró Dios una vez más de cómo el Señor nos llama, el Señor está llamándole al mundo al arrepentimiento. Ajá, una vez más Dios me mostró a través de esa imagen cómo, cómo es necesario nosotros como siervos de Dios, como iglesia, ajá, el que nos pongamos a la brecha, el ser sensibles al dolor ajeno, el ser sensibles a la misericordia. Ajá. De verdad que, de verdad que estando ahí y viendo toda esa escena fue muy triste y de la misma manera yo recuerdo cuando esta parte de la escritura la escuché por primera vez a través yo estaba preso allá por el 2008, 2012 más o menos, el testimonio del Chino Millán, eh, agarrando como reverencia esta parte de la escritura, ¿no? Y hasta el día de hoy entiendo una cosa, amado hermano, amado iglesia, entiendo una cosa, nosotros seguimos estando en la casa del alfarero, nosotros seguimos estando en el taller del maestro, hasta el día de hoy. ¿Sabes por qué te comparto esto? Porque pasa el tiempo, he podido experimentar, he podido ver tristemente cuando alguien sale libre, cuando, cuando el líder, cuando el pastor, cuando el hermano pisa nuevamente por primera vez la calle, ajá, ocurren cosas, ocurren muchas cosas de verdad. Y tristemente, el día de hoy yo me sigo preguntando y le pregunto a Dios, eh, este, le pido a Dios por aquellos que ya no están, ajá, que por aquellos de mis hermanos que se han apartado, ¿vale? Pero también Dios me muestra algo, algo muy interesante a través de este libro. Vamos a seguir leyendo, dice el versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Ajá. Tal vez nos podríamos preguntar, bueno, ¿Dios se equivoca con aquellos a quien Dios ha llamado, a quien ha escogido? ¿No? Ese es un tema que en algún momento yo en mi corazón y en mi mente me he preguntado y se lo digo en confianza, ¿verdad? Me he preguntado y digo, bueno, Señor, ¿qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué muchos se han apartado? ¿Por qué han dejado de congregarse? ¿Por qué muchos volvieron al pecado? ¿Por qué muchos volvieron para atrás? Ajá. ¿Por qué yo tuve que tropezar? Porque aquí para esto, dirían por ahí los hermanos caneros, ¿verdad? Estamos en la casa del jabonero, ¿no? Aparte, traducido como la casa del alfarero. ¿Por qué? Porque el que no tropieza resbala y al final de cuentas, eso también a mí me pasó. Ajá. Pero también encuentro una esperanza para todo aquel que entrega su vida y que se arrepiente de su pecado. Hay una esperanza para cada uno de ellos y para cada uno de nosotros. Y eso es lo que debemos compartirle a aquellos. Yo sé que tú conoces muchos y conocemos a muchos que se han apartado del camino del Señor. Ajá, pero de la misma manera también conocemos a muchos que están en la batalla, que no saben cómo lidiar con el pecado, cómo lidiar con la tentación. Por eso, en definitiva, cada vez que se comparte la palabra de Dios, cada vez que nos reunimos, en definitiva,
Nuestra dependencia es absoluta del Espíritu Santo para dar un mensaje de consuelo, para dar un mensaje de exhortación a cada uno de ellos. Dice la palabra de Dios, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor. Yo me impresiono tanto, de verdad te digo, me llama mucho la atención cómo ver cómo hasta el día de hoy, a pesar de todo, Dios no ha dejado de amarnos, no ha dejado de amar a aquellos, mis hermanos, no me ha dejado de amar a mí, ajá, que en algún momento, que en algún momento me eché a perder, que en algún momento yo me aparté. Él hacía, dice la escritura, versículo, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Quería compartirte esta parte de la escritura para, para comenzar, ¿verdad? Y compartirte, a veces me pregunto y extraño aquellos, pues aquellos días, ¿verdad? En los que todos los días escuchaba la palabra de Dios, en los que veía a mis hermanos, en los que nos discipulábamos juntos, ¿no? En pocas palabras, recuerdo mucho la cárcel. Ajá. Recuerdo mucho la cárcel, recuerdo mucho ese lugar, ¿verdad? Dios me ha permitido luego ir a visitar a algunos de mis hermanos, y cuando estoy en ese lugar me siento como en casa, diríamos, ¿no? Y no porque quisiera regresar, pero sí encuentro una verdad definitiva, definitiva, hermanos, ajá, que dentro de ese lugar maravilloso me doy cuenta cómo nuestro Señor, el alfarero, cómo eh, trabajaba con cada uno de nosotros. Ajá. Cómo la obra que Él empezó y que hasta el día de hoy no ha sido terminada, ajá, fue tan especial, fue tan maravillosa, ¿verdad? Y que hasta el día de hoy, ya estando libres, la sigue haciendo en cada uno de nosotros. Creo que es importante no olvidar que el Señor sigue trabajando sobre nuestras vidas, que nos sigue moldeando. Ajá. Algo en particular que si notamos en esta parte de la escritura es que la vasija de barro que él hacía se echó a perder. ¿Por qué se echó a perder? ¿No? Ya encontramos a través de los evangelios que un hermano, cualquier creyente, voy a usar este término, un creyente, como tú y como yo, ajá, cualquier creyente se puede apartar o desviar del evangelio y de la verdad por muchas razones. Ajá, se puede echar a perder, ¿vale? Y, y en definitiva no es culpa de Dios, ¿no? En definitiva, no es culpa de los hermanos. ¿Por qué? Porque hasta en eso a veces diferimos. Ajá. A veces podemos diferir y, y querer recargar esa responsabilidad sobre el hermano, sobre los pastores, sobre ¿cómo se llama? Sobre la propia cárcel, la familia. Cuando la realidad, de acuerdo a lo que estamos leyendo en Jeremías, es que es que el barro se echó a perder. Ajá. Es que el barro se echó a perder, más sin embargo no dice que el alfarero echó a perder el barro. Ajá. Entonces eso nos muestra una verdad a ti y a mí, nos muestra una verdad a cualquiera que quiera pensar, ajá, que Dios lo ha abandonado, que Dios lo ha desechado, que Dios no está con él, que tal vez Dios se equivocó,
el cristianismo no es para él. Ajá. Porque la verdad no es esa. La verdad es que es una decisión de cada uno de nosotros. Así como cada uno el día de hoy decidió conectarse y venir a escuchar la palabra, así como cada uno de ustedes decidió ser un misionero para ir a predicar a las naciones, debemos entender, no se ha acabado. No se ha acabado ese proceso en nuestras vidas. Ajá. Y dice, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová? He aquí como el barro en la mano del alfarero. Te quería compartir dos cosas, primero que nada. La primera, ajá, la primera, amados hermanos, la primera es, no olvidemos que todos estamos en las manos del alfarero. Chicos, grandes, pastores, no pastores, líderes, hombres y mujeres, todos estamos en el taller del maestro, todos estamos en las manos del alfarero. Ajá. ¿Eso qué significa? Significa que que necesitamos seguir creciendo, necesitamos estar dispuestos a ser formados. Ajá. La palabra de Dios pregunta a Israel. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón tengo que pasar por ese proceso? ¿Por qué razón tengo que pasar por todo esto? ¿Por qué razón tengo que escuchar esta palabra que ya hasta me la sé de memoria? Porque todos estamos en las manos del alfarero. Esa es la única razón. La única razón es Dios. La única razón es nuestro Dios, porque a Él le plació, porque todas las cosas que Él hace, las hace bien. Ajá. Recuerdo mucho ese primer día de una vida con propósito, cuando nos dice que todo es por una razón o todo tiene un propósito y ese es Dios. No se trata de nosotros, ajá, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Entonces, primer mensaje que te quería compartir. No olvidemos nunca que seguimos en las manos del alfarero, que estamos siendo moldeados, que Él pueda hacer de nosotros lo que quiera. Oílo bien, ¿eh? Quiero ser enfático en esta parte, porque Él puede hacer con nosotros lo que quiera. ¿Sabes? Me he encontrado tristemente en las iglesias que muchos le dicen a Dios, te entrego mi vida. Pero ¿qué crees? No entendemos la magnitud de lo que le estamos diciendo en ese momento a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él no toma en vano nuestras palabras. Él no toma en vano o a Él se le olvida, ¿no? O Él puede cambiar de parecer. En definitiva, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, no es así. No es así. Pero entonces, por esa misma razón, necesitamos escuchar nuevamente este mensaje y entender que Él puede hacer lo que quiera. Si tú le entregaste tu vida al Señor, definitivamente Él va a hacer lo que quiera contigo o sin ti, conmigo o sin mí. Él va a cumplir su propósito. Amén. Entonces, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Todos estamos en las manos del alfarero. Y segundo mensaje que quería compartirte, por favor acompáñame a Efesios capítulo 4. ¿Cuál es el propósito? Ya que estamos siendo formados en manos del alfarero, cada uno de nosotros, ajá, ahora que somos líderes, le platicaba a mi esposa hace unos momentos, ajá, le explicaba, ¿verdad? Que en definitiva eh, me ha tocado encontrarme con hermanos que me recibieron en Cristo hace 2008, que son 15, 16 años, no recuerdo bien, no he hecho la cuenta, perdón. Ajá. Me los he vuelto a encontrar y definitivamente le doy gracias a Dios por aquellos que han permanecido, que siguen en la obra, que no son muchos, ¿verdad? Tristemente no son muchos los que hasta el día de hoy han permanecido, los que hasta el día de hoy sigue siendo formado Cristo en cada uno de ellos, a través del ministerio, a través de su familia, porque me ha tocado visitarlos en familia, me ha tocado, ¿cómo se llama?, convivir con ellos, y es algo maravilloso, maravilloso esto que te comparto, ¿verdad? Digo, la verdad veo a varios
aquí conectados de los que Dios me permitió conocer, ¿verdad? Le doy gracias a Dios por su vida y por la amistad que me permitió tener con ellos hasta el día de hoy. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, porque fueron una pieza importante para mi crecimiento espiritual. Ajá. Y eso me ha ayudado al día de hoy llevar a cabo esa responsabilidad con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, porque hasta el día de hoy esa responsabilidad ha sido trasladada o puesta en mí. Ahora lo entiendo. Entonces, por esa misma razón, si yo entiendo que Jesús, que estoy en manos del alfarero y que el propósito de Dios es que el carácter de su Hijo Jesucristo se ha formado en mí. Entonces, aquí viene el segundo mensaje que quiero compartirte. Efesios capítulo 4. ¿Con qué propósito estamos escuchando el día de hoy esta palabra? ¿Cuál es el objetivo de lo que estamos escuchando? Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. Yo no tengo nada en contra de aquellos que, ¿cómo se llama? Que se titulan apóstoles o pastores o maestros. Yo algo he aprendido de aquellos grandes hombres que el día de hoy predican la sana doctrina. Somos creyentes, somos hijos de Dios, somos siervos, somos consiervos. Lógicamente, la Biblia habla de esto, de estas, ¿cómo se llama? Eh, estos llamados, ¿verdad? Estos llamados al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor y maestro, ¿sale? Por eso no me voy a meter en ese tema, yo no tengo nada en contra de ellos, pero sí entiendo una cosa. La Biblia es clara y dice que cada uno va a entregar cuentas de todo lo que hemos recibido. Al que más, más se le ha dado, porque de uno, cuando el propósito no es, el propósito de esto es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? Si yo entiendo que Cristo está siendo formado en mí, es con un propósito. Ajá. Que ese mismo Señor, que el mismo Hijo de Dios sea formado en otros. ¿No? Que ese mismo Señor, que ese mismo Cristo sea formada en la vida de otros. ¿No? Si nos llamamos líderes, si nos llamamos cristianos, si nos llamamos pastores, como Dios te ha llamado a ti y a mí, ¿verdad? Ajá. Nuestra responsabilidad entonces es preparar a otros para la obra del ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Ya todos sabemos, o la mayoría entendemos, hemos entendido que no está hablando de el ministerio carcelario o el ministerio de las calles o el ministerio de los hospitales. No, está hablando de un solo ministerio. Ajá. Está hablando del ministerio de la reconciliación. ¿Vale? ¿Qué necesitamos hacer el día de hoy? ¿Cuál sería el propósito, nuestra meta en cada uno de nosotros, ya que Cristo está siendo formado en nuestra vida? Preparar y capacitar a otros para que reconcilien al mundo con Cristo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ajá. Si algo necesita la iglesia, si algo necesita mi familia, si algo necesitan mis hijos, mi esposa, si algo necesitamos cada creyente es estar bien edificados. Ajá. Bien edificados para no, para no caer y que sea grande nuestra ruina, para no caer y que sea grande su ruina. ¿Sabes? En estos años ya llevo casi 9, 10 años, 9 años que salí libre. Y te vuelvo a repetir, no voy a dar nombres, ¿no? Como decíamos ahí en el sur, no voy a dar nombres, pero es triste ver cómo hasta el día de hoy
Muchos líderes, te estoy hablando de líderes, voy a meterme en el tema del liderazgo, te estoy hablando de hombres, siervos de Dios, que dirigían la alabanza, que predicaban, que enseñaban, que todos los días estaban a las 4 de la tarde en la hora de la oración. ¿Qué crees? El día de hoy no se sabe nada de ellos. ¿Ah? O se sabe muy poco, ¿no? Tristemente, tristemente no es especulación, no son rumores. Tristemente hemos podido corroborar que surge algo, surge, ¿cómo llamarlo? La etapa de la libertad, la etapa de la libertad, aunado con lo que el mundo te ofrece aquí en la calle, ha sido una trampa para muchos en la cual muchos se han desviado del evangelio, en la cual muchos han dejado de seguir a Cristo, en la cual muchos han cambiado de parecer. Ajá. La Biblia enseña claramente, la Biblia enseña claramente que, que probablemente aquellos hombres, probablemente aquel creyente, su vida espiritual estaba edificada sobre la arena y no sobre la roca. Entonces, si tú y yo hemos entendido, y por la gracia de Dios hemos entendido, que solamente en Cristo vamos a permanecer edificados, debemos presentarles a Jesús a otros para que sean edificados en el cuerpo de Cristo. Ajá. Y que posteriormente no se aparten, que no se desaniman, bueno, llevarlos a Cristo. Ajá. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué me dice esto nuevamente? El propósito es que Cristo sea formado en nosotros y que nosotros, y que ese mismo Jesús sea formado en la vida de los demás creyentes de la iglesia, ajá, y hasta el último rincón de la tierra. Amén. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia, em- que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y así como esta parte de la escritura y así como esta carta del apóstol Pablo, igual en Gálatas capítulo 4 versículo 19, ajá, le dice a la iglesia, eh, hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Jesucristo sea formado en cada uno de ustedes. Eso nos enseña nuevamente, amados hermanos, perdón, ajá. Eso nos enseña nuevamente, amados hermanos, que si hay una meta para ti, para mí, que si hay algún deseo en nuestro corazón, tiene que ser este definitivamente. Ajá. A veces argumentamos o a veces se argumenta que no somos perfectos, pero fíjate, a través de lo que acabo de leer o a través de lo que leemos en la Biblia, yo me encuentro con una verdad. El propósito es que lleguemos a ser como Cristo, ¿no? Nos falta muchísimo, la verdad, de verdad, nos falta muchísimo para siquiera llegar a tantito, pero no quiere decir que sigamos en el proceso. No, yo te aliento, yo los aliento a cada uno de ustedes, ¿verdad? No tengo el placer de conocerlos. En definitiva, cada uno, algunos sí ya los conozco. Ajá, me da mucho gusto volverlos a ver y me gustaría volverlos a ver. Pero en definitiva, si eso ocurre, me gustaría
que cuando nos veamos podamos decir el Señor Jesús está siendo formado en mí día con día. Y aun si no nos viéramos, que cada vez que tú y yo nos reunamos, ya sea para compartirle el Evangelio a alguien o ya sea para escuchar a un predicador, que sea con el propósito de que Jesús sea formado en cada uno de nosotros a través del mensaje, a través de lo que hacemos, pero todo con amor porque nuestro Dios es amor. Amén. Pues bueno, eso es lo que quería compartirles. La verdad, les doy muchas gracias a todos los que el día de hoy tomaron su tiempo para escuchar este mensaje. ¿Verdad? Me doy cuenta que no soy un excelente predicador, pero siempre he entendido una cosa. Le pido a Dios que tome el control de mi vida, que tome el control de mis labios, que me use. Ajá. Si me escogió, le pido que me ayude para poder saber explicarme, para saber poder compartir y que, pues bueno, así como el día de hoy escuchamos este mensaje, que me permita seguirlo haciendo junto con cada uno de ustedes, junto con cada uno de mis hermanos. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Alberto Acevedo, de nuestro hermano César, de aquellos hombres que me visitaron en la cárcel nuevamente. Muchas gracias que en verdad no entendemos a veces o tal vez creemos que es muy poco lo que hacemos, pero sin duda yo el día de hoy puedo decir que ustedes, que yo soy el fruto de todo ese trabajo que han hecho y de verdad les puedo decir firmemente que el Señor me ha ayudado hasta el día de hoy aquí. Entiendo muchas cosas, hay muchas y son más las que no entiendo acerca de la Biblia, pero sin duda las poquitas que Dios ha puesto en mi corazón y que he aprendido a través de los años, sí me gustaría compartírselas y también compartírselas a otras. Con esto quiero darle un mensaje a aquellos que visitan las cárceles, ¿verdad? Referente a este tema que vimos el día de hoy. Me gustaría, alguna vez escuché, fíjate, en ese entonces escuché a Alberto Acevedo, no sé si ya se llevó a cabo, escuché a Alberto Acevedo unos meses antes, antes de que saliera Noé Cortés Toro en el Reclusorio Oriente, por ahí del 2009, 2010, yo creo, no recuerdo bien. Ajá. Eh, ¿Cómo preparar a los líderes ajá, que pues están a punto de salir libres para no volver a recaer? Ajá. Si algo es muy triste y si algo ha ocurrido muy penosamente es que me ha tocado escuchar y también lo he vivido con algunos de mis hermanos, ver cómo regresan nuevamente presos. Ajá. Por una u otra razón. Ya vimos que Dios puede hacer lo que quiera y que Él no se equivoca cuando pone a alguien en la casa del alfarero. Ajá. Pero sí me gustaría darle este mensaje a aquellos que visitan las cárceles y de la misma manera a aquellos que liderean una iglesia. Es de suma importancia enseñarles, ¿cómo se llama? Disipularlos referente a las recaídas, referente al no volver cómo evitar una recaída. Ajá, me parece que ese paso viene es el número 7, me parece 8, de un camino hacia la verdadera libertad, enfatizando ese paso, ¿verdad? Ya que tristemente, pues te vuelvo a repetir, me ha tocado ver con experiencia, pues, cómo ha sucedido todo eso. Y bueno, no es culpa de nadie, pero sí se los comparto para que de la misma manera, si Dios les ha puesto en su corazón y ha puesto los medios para que puedan visitar a los presos, pues sería importante compartirles un mensaje referente a esto. Ajá. Entonces, pero sin duda, la obra que Dios ha empezado la sigue haciendo con cada uno de nosotros, ya sea que estemos presos o que estemos libres, porque somos esclavos del Señor. Amén.
Pues ese es el mensaje que quería compartirles el día de hoy. Les doy gracias a todos y que Dios me los bendiga.